Muy bien, pues terminamos así la última de las comparecencias agrupadas y pasaríamos a la última solicitud de comparecencia no agrupada, que es a petición del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, y es a fin de informar sobre los criterios seguidos para los recientes nombramientos de nuevos cargos directivos. Y, como siempre, podamos en primer lugar la palabra al señor subdirector general. Muchas gracias, presidente. Saben ustedes que la Ley 18/2007 de 17 de diciembre de la radio y la televisión de titularidad autonómica, que gestiona la Agencia Pública Empresarial de la Radio y la Televisión de Andalucía, en su título segundo, capítulo tercero, en el artículo 19.2, apartado G, establece que corresponde a la persona titular de la Dirección General de la RTVA, y voy a citar el artículo textualmente, que corresponde organizar la dirección de la RTVA y de sus sociedades filiales y nombrar y cesar con criterios de profesionalidad al personal directivo y a los titulares de las direcciones de la entidad y de sus sociedades filiales. Por tanto, pregunta usted, señor Romero, por el criterio que se ha utilizado para los últimos nombramientos que se han hecho, y el criterio que establece la ley es el de la profesionalidad. Tengo que decirle que en eso me he basado, desde la discrecionalidad que también me otorga esa ley de nombrar a quien yo entienda que por su trayectoria o preparación es competente para el puesto en cuestión. En estos casos he entendido que los 3 cambios directivos que he realizado recientemente cumplen las condiciones que les hacen personas idóneas para el desempeño de estos cargos, porque conocen la casa, tienen una larga trayectoria profesional y han tenido otros grados de responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del grupo proponente, el señor Romero tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor Durán, estamos también en la cuestión de que, como decíamos anteriormente, que verdaderamente haya más afectividad de los andaluces y andaluzas con su radiotelevisión pública, ¿no? Y creemos que verdaderamente eso se podría conseguir si se quitase la estigmatización, que en algunos casos no es estigmatización, de que los criterios por los cuales se eligen al personal directivo tienen que ver con arbitrariedades de gustos personales y en algunos casos incluso políticos con respecto a cómo desarrollan y no a cómo desarrollan su función o cuáles son las actitudes y aptitudes que este personal tiene para desarrollar esas competencias. No estamos de acuerdo, igual que no está la Cámara de Cuentas de acuerdo con usted cuando usted presentó cuando la dirección de la RTVA presentó la alegación acerca del último informe sobre la RTVA de 2012 con respecto a que los criterios que se tengan que establecer para el nombramiento no tengan que ver con la cuestión de mérito y capacidad, ¿no? Y publicidad. Creemos que la Cámara de Cuentas lo dejó bien claro y leo literalmente, ¿no? ¿Entiende? Que la selección, que no puede acreditar que la selección se haya realizado mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia, tal como establece el artículo 70.2 de la LAJA y el artículo 13.2 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico de Empleado Público. Tampoco se ha podido determinar si en su provisión se ha realizado atendiendo a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, y en el momento en el que todo este informe le fue enviado, hicieron una alegación en la misma perspectiva que usted ha puesto en esta comparecencia, que no fue admitida, que no fue una alegación no admitida. Durante estos días, desde los nombramientos, hemos visto en diferentes medios de comunicación como diferentes sindicatos o el Consejo Profesional han cuestionado la metodología y los criterios por los cuales se han elegido a estas personas, desde que no es de recibo que se elija como jefe de servicios informativos una persona que no tiene titulación alguna, y que eso hace daño a numerosos periodistas de la empresa, muchos de ellos con titulaciones de posgrado, como másteres y doctorados, etcétera, así como la necesidad de establecer unos méritos, unos criterios de mérito y capacidad y de requisitos que sean públicos, que todo el mundo sepa si quiere tener verdaderamente una carrera profesional en la RTVA. Creo que sería muy necesario que estas medidas se tuviesen en cuenta. Medidas que se tienen en cuenta
en unos medios que se tienen en cuenta, que además hay jurisprudencia sobre el aspecto y al mismo tiempo hay una serie de debates, informes, etcétera, de la Comunidad Europea acerca precisamente de los criterios profesionales por los cuales debe ser elegido los personal directivo de las empresas públicas. Creemos que sería bueno para la RTVA en su conjunto y para la percepción que tienen los andaluces de su RTVA, que estos criterios fueran más o menos objetivables. Que igual que a una persona para ser redactor se le pide una titulación o para ser documentalista se le pide otra titulación, pues tenga también, que si va a ser jefe de ellos, tenga que saber cuál va a ser la carrera profesional, o pretende ser jefe de ellos, tenga también la idea de cómo debe de desarrollar su carrera profesional si verdaderamente quiere seguir teniendo posibilidades una vez llegado a un determinado puesto dentro de su trabajo, en un arduo esfuerzo que muchas veces ocurre mediante oposiciones y muchos años de estudio, que precisamente no se vea esa realidad contrastada a la hora de que valgan sus esfuerzos para que sean elegidos a la hora de llevar a la práctica ascensos o desarrollo de la carrera profesional que son, desde el punto de vista completamente comprensibles por parte de todos, y que creo que también debería ser comprensible por la propia dirección de la RTVA, en aras de su afianzamiento como buenos gestores y buenos comunicadores a la hora de desarrollar su trabajo. Me gustaría que esto fuese deseable. Si es necesario cambiar una ley para que eso se produzca, pues lo pensaremos para que se produzca. Pero creo que está completamente claro que ya existe una normativa general común, como establece la Cámara de Cuentas y algún que otro juzgado, de que verdaderamente eso se lleve a la práctica, no solamente en la RTVA, sino también en todas las empresas públicas. Y esa es la opinión no solamente mía, sino del grupo parlamentario y de muchísimas otras personas y grupos y asociaciones y organizaciones que tienen que ver con respecto a los medios de comunicación y a la RTVA en particular. Gracias. Gracias, señor Romero. Señor Durán, su turno de réplica. Muchas gracias. Efectivamente, como usted ha dicho, la Cámara de Cuentas nos dice que a su juicio no se han observado los criterios de mérito, publicidad y capacidad a la hora del nombramiento directivo. Debo decir que esto ha sido durante 27 años, no una cosa nueva de ahora, que esto, ¿vale? Nosotros hemos alegado a la Cámara de Cuentas y en estos momentos el Tribunal de Cuentas está investigando parte de los puntos del informe de la Cámara de Cuentas en cuestiones de personal. Y hasta ahora en ningún momento nos ha pedido datos sobre este punto en concreto. Lo que sí debo decir es que la ley de la RTVA tiene un rango jurídico superior al establecido en otras normativas donde se contemplan los derechos de los funcionarios, por ejemplo, ¿no? Y, por lo tanto, insisto en que el artículo 19.2, apartado G de la Ley 18/2007, dice textualmente que es competencia de la persona titular de la Dirección General organizar la dirección de la RTVA y de sociedades filiales y beneficiar con criterios de profesionalidad al personal directivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de criterios de profesionalidad, yo he traído aquí un pequeño resumen del currículum de las 3 personas que he nombrado, para que vean ustedes que hay criterios objetivos de profesionalidad en todos y cada uno de ellos. La señora Pilar Vergara Jiménez, que ha sido nombrada directora de Estrategia y Antena, estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid e inició su trayectoria laboral en 1982 en Radio Jerez de la cadena SER hasta 1984. Después trabajó en el Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Sevilla, del 84 al 86, fue jefa de prensa del Partido Popular en Andalucía desde 1988 a 1990, año en el que empezó a trabajar en la RTVA como presentadora del informativo del fin de semana de Canal Sur Televisión.
Desde esa fecha, la señora Vergara ha sido redactora, presentadora, editora, redactora jefe de Canal Sur Televisión, subdirectora de los servicios informativos de la RTVA y desde 2008, directora de los servicios informativos de Canal Sur Televisión. Lleva, por tanto, 34 años ejerciendo el periodismo en distintos ámbitos, la mayoría vinculado a la RTVA, en donde, por cierto, ha colaborado, entre otras cosas, con el Código Profesional para el Tratamiento de la Violencia de Género, que elaboró el Consejo Profesional. Ha sido distinguida con el Premio Talento de Televisión en el año 2012 por la Academia de la Televisión de España y durante su etapa en la dirección de informativos, estos recibieron, entre otros, el Premio Iris, uno de los más prestigiosos que hay en España, a los mejores informativos autonómicos de España en octubre de 2015. La señora Vergara, además, es miembro de la Junta Directiva de la Academia de Televisión y ponente en numerosas ocasiones en distintas jornadas relacionadas con la profesión periodística. El señor García Mena, que ha sido nombrado director de informativos de Canal Sur Televisión, durante 6 años y medio, desde enero de 2010 y hasta ahora, ha sido director territorial de la RTVA en la provincia de Cádiz, responsable de los centros de Cádiz, Jerez y Algeciras. Su relación con el periodismo comenzó en la radio en el año 1987, puesto que fue el creador de un taller de la radio municipal de Algar, su pueblo de nacimiento en la provincia de Cádiz. Ha realizado estudios de comunicación en la Escuela Superior de Imagen y Sonido de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Hasta los 90 fue corresponsal del Diario de Cádiz, el Periódico del Guadalete, la Agencia EFE y Radio Ubrique, entre otros, y a mediados de los 90 ingresó como reportero en Onda Jerez Radio y Televisión. Lleva 25 años vinculado a Canal Sur, donde ha desempeñado diversas tareas. Ha sido presentador, productor musical, coordinador de informativos de radio y televisión, y en Jerez ha desarrollado gran parte de su vida profesional hasta octubre de 2007, que fue trasladado al Centro Territorial de Cádiz. El señor García Mena ha sido miembro del primer Consejo Profesional de la Radio, creado en la RTVA. Desde 2004 presenta en Canal Sur Radio un programa semanal dedicado a la actualidad del motor, el llamado El Circuito. En octubre de 2007 se incorpora a Canal Sur Televisión en Cádiz, donde ha presentado el Informativo Provincial Noticias 1 y el Informativo Provincial Noticias 2. En este tiempo ha participado en la mayoría de los programas y retransmisiones especiales que se han celebrado allí, entre otros el Mundial de Moto, los Juegos Ecuestres, el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, etcétera, etcétera. Durante estos 25 años ha participado en numerosos cursos de formación ofrecidos por la Radio Televisión de Andalucía, que tienen que ver, por ejemplo, con la gestión de equipos o con la dirección de empresas. Y además ha sido ponente de seminarios y másteres en la Universidad de Cádiz. Este director pertenece a la Asociación de la Prensa de Jerez desde hace 20 años, ha sido miembro de su junta directiva, es miembro del Colegio de Periodistas de Andalucía y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Y finalmente, el nuevo director territorial de Cádiz, don Javier Benítez, se incorporó en 2006 a la redacción de Canal Sur en Jerez en una primera etapa. Luego fue nombrado director del periódico La Voz de Jerez, o sea, ha sido director del periódico. Tras 3 años en el puesto, en 2009 regresó a la RTVA como coordinador de la delegación de Jerez, puesto que ha venido ocupando hasta ahora. Es Premio Nacional de Periodismo Juan Andrés García y acumula numerosas colaboraciones en distintos medios de comunicación, tanto en radio como en prensa, televisión e Internet. Comenzó su trayectoria en Radio Jerez de la cadena SER, donde ocupó diversos puestos, entre ellos la jefatura de informativos, entre 1995 y 2003. En este tiempo fue también corresponsal de Europa Press y posteriormente en El País. Y es también miembro de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas. Por lo tanto, creo que cada uno de estos directivos tiene razones profesionales más que suficientes para desempeñar el cargo para el que han sido nombrados. Aunque comprendo que podría haber más candidatos, muchos más candidatos, pero creo que de lo que se trata es de saber si estas 3 personas cumplen con los requisitos o no, y con lo que acabo de leer creo que se demuestra claramente que tienen sobrados méritos profesionales para afrontar la tarea que se les ha encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Durán. Pues turno de réplica para el señor Romero. Señor Durán, está completamente claro que usted ha elegido unas personas porque se supone que los criterios y los requisitos eran dependiendo de cómo usted lo estipulaba o cómo usted lo tenía en mente, con lo cual no hay criterios de publicidad, no hay criterios objetivables de cuáles son los méritos. Que puedan ser comparativamente objetivables. Creemos, y lo decimos de verdad, que
La RTVA como servicio público también se consolida cuando los criterios para la elección de su personal directivo están puestos por criterios de mérito, capacidad y publicidad. Creemos que es necesario, fundamentalmente necesario. Existen en multitud de medios de comunicación de toda Europa en donde se fijan esos criterios, que la gente pueda saber, los redactores y redactoras, los licenciados en periodismo, todas las personas que tengan que ver un trato, que tengan que ver cómo se han desarrollado su carrera profesional, pueda saber cuáles son esos criterios para ir desarrollando esos criterios. Si no, siempre estaremos con el estigma de la arbitrariedad a la hora de elegir a ese personal directivo. Y creemos que es bueno. Y me gustaría que esa reflexión cundiese en el resto del grupo parlamentario y también cundiese en el personal directivo de la RTVA, de que es bueno que el personal directivo, no solamente de esta televisión, sino de todas las empresas públicas andaluzas y de todas las empresas públicas del resto de autonomía, se hiciesen bajo esos criterios. Ya sabéis cuál fue todo el mundo la apuesta de este grupo parlamentario acerca de los puestos de alta dirección, de cómo se tenían que cubrir. Lo tuvimos en un debate de investidura, lo tuvimos en posteriores manifestaciones en este Parlamento. Creemos que eso debe ser, que eso es bueno y que con eso se construiría una mejor RTVA. Y lamentamos que este criterio no sea compartido. Y si hay que hacer, lo digo, cuando se abra la espita de la ley de la modificación, como se aprobó en una comisión, en un pleno del Parlamento de Andalucía, para la RTVA, si hay la posibilidad de introducir ese cambio normativo, nosotros, este grupo parlamentario, lo propondrá. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Ya para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Durán. Pues muy brevemente, señor Romero, porque no voy a entrar en debate con usted acerca de cómo hay que elegir a los directivos de la RTVA. Usted comprenderá que yo tengo una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que tener relación directa con mis competencias. Entonces, si yo no elijo a los directivos, a mí no se me puede pedir responsabilidad. Hace un momento estaban ustedes pidiéndome responsabilidad porque alguien ha ido a comer a un restaurante de una familia de un directivo. Si yo no eligiera a los directivos, yo no tendría ninguna responsabilidad sobre los directivos. Compréndalo usted. Entonces, yo lo único que quiero es insistir en que he cumplido la normativa vigente y he nombrado, como en los últimos 27 años en Canal Sur y como en todas las televisiones y radio públicas de España, he elegido a 3 personas que por sus méritos profesionales, creo yo, que van a poder desarrollar ese puesto idóneamente. Y eso es lo único que le puedo decir respecto de el debate político. Ya me va usted a permitir que yo no entre en eso. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas